Hola, muy buenas. En este video vamos a estar viendo dentro de las variantes del push mi favorita, que es el frontal. Comparte muchas cosas con el push lateral y demás que no las vamos a estar repitiendo, entonces va a ser un video realmente que en su descripción técnica debería ser corto, con lo que voy a detenerme en dos puntos que me parecen importantes en esta introducción, que es, por un lado, por lo menos yo, suele ser el primer gesto técnico frontal que trabajo, entonces hago mucho hincapié en esto, sobre todo porque después en la transferencia a ciertos gestos técnicos que algunos son laterales y sus variantes son frontales, cuesta mucho que los chicos y las chicas entiendan cómo orientar el cuerpo a la hora de mover la bola, sobre todo para tirar al arco, ¿sí? O sobre todo con un ejemplo que voy a darles ahora, que me parece el más... sí, el que más refleja esto que les estoy diciendo. Gesto frontal, ¿sí? Yo digo que se orienta con el pecho, en este caso los hombros aparecen perpendiculares a donde voy a jugar, a diferencia del gesto lateral, que como vimos que en los de derecho comanda el hombro izquierdo y en los de revés comanda el hombro derecho, ¿sí? En la barrida a manos juntas, por ejemplo, ¿sí? La que implica un impacto, después en el canal lo vamos a ir viendo y vamos a ir diferenciando una de la otra. Tengo que jugarlo de manera lateral. Es muy común ver que cuesta un montón al chico o a la chica orientar el hombro izquierdo apuntando al medio del arco. Generalmente se ve que respetan un patrón, que se les va a algunos por el primer palo y a otras por el segundo palo. Y es corregir un poquito hacia dónde mueven la bocha y cómo orientan el cuerpo, pero a mí por lo menos es de las cosas en las que más me cuesta poder corregir, poder realizar correcciones. Entonces, bien o mal, darle referencia de, bueno, este es frontal, esto implica que vos tengas que apuntar de esta manera y este de otra, debería colaborar en que eso después no sea un problema tan grande a la hora de trabajarlo. Bueno, como les digo, en la barrida mano juntas que implica un golpeo, sí, apunto con el hombro izquierdo. Sí, si mi hombro izquierdo está apuntando al medio del arco, no debería haber problema y la bola debería salir al lugar, ¿sí? Cuando vimos los gestos amagados, hablamos de esto. Después quedará en el jugador o la jugadora en corregir la posición de las muñecas, o bueno, en apuntar con el hombro un poquito más abierto para jugar el segundo palo y más cerrado para jugar el primero. Pero bueno, gesto técnico lateral, ¿sí? En cambio, su variante amagada, como la llaman en Argentina, a mí me gusta decirle que este es el látigo y diferenciarlo como gesto técnico, que después lo vamos a ver, es frontal, ¿sí? Yo apunto con el pecho, digamos. Muevo la bocha para adelante, apunto hacia adelante y realizo el gesto técnico. Y a la hora de trabajar esta variante, a mí por lo menos una de las cosas que más me cuesta es esto, ¿sí? Es que cuando quieran pegarle a la bocha, cuando quieran hacer el gesto técnico, no se roten, digamos, por así decirlo, ¿sí? No giren el cuerpo por, bueno, justamente tener ya de base la barrida normal y no poder corregirlo tan sencillo, ¿sí? Para nosotros, o si se escucha la explicación puede parecer fácil, pero a la hora de trasladarlo y sobre todo en edades iniciales a los chicos o a las chicas se les hace muy complicado. Entonces ese punto me parece importante. Yo cuando trabajo el frontal remarco mucho este tema de con qué se apunta o cómo orientar el cuerpo y cuál es la diferencia entre uno y otro. Y después en sus usos me parece muy práctico. Yo les digo que es mi favorito porque realmente creo que se usa tanto o más que el push lateral. En este caso vamos a estar viendo el push frontal estático, digamos así, con el pie izquierdo apoyado adelante, ¿sí? Después el siguiente video va a ser ya el dinámico con el pie derecho adelante, pero por lo pronto vamos a trabajar el clásico. Pero bueno, es muy útil sobre todo en las zonas centrales del campo, como para jugar rápido una devolución, como para escapar lateralmente de un box. Si está bien aceitado el recurso, se pierde mucho riesgo dentro de las cosas que se hacen en la cancha y me parece más como que es para sacarlo más rápido que un push lateral muchas veces. Después quedará en cada uno, en cada una, cuándo trabajarlo, cómo trabajarlo, ¿sí? Generalmente se ve recepción frontal o recepción lateral, push frontal, entonces en todo ese interjuego de cambios de empuñaduras en función de una cosa y la otra, lo más importante me parece es
aclarar puntualmente qué empuñadura conlleva cada una y qué orientación del cuerpo lleva cada una para que después no se arrastren errores de una sobre la otra. ¿Sí? Eso ya lo hablamos en las empuñaduras, que si insistimos mucho con la recepción lateral con empuñadura a aplauso, después cuesta mucho cambiar a la frontal con empuñadura reloj. El push frontal, a mí me gusta enseñarlo con empuñadura a aplauso porque creo que es la que utiliza, pero en casos de necesidad de tener que jugar rápido se puede recibir la bocha y devolver con toma reloj, sobre todo para jugar a la derecha este pase, que ahora vamos a intentar verlo, porque es muy útil, como les digo, en las zonas centrales poder hacer esto rápido. Se puede jugar con toma reloj, entonces es un poquito más flexible, pero lo vamos a ver recto y para mí, para sacar el mayor provecho posible al gesto técnico, la empuñadura a respetar sigue siendo la aplauso. Les dije que iba a ser la larga introducción, vamos a ver el gesto técnico de manera corta porque realmente no tiene mucho. Intentaré hacerlo más de push barrido, dejando la pelota un poco más adelante, y más de push normal, dejando la bocha atrás. Se cayó el soporte del teléfono. Y bueno, simplemente eso, ¿sí? Esas dos variantes y vamos a eso. Vamos a tener los dos ángulos como siempre, ¿sí? Acá van a poder ver la amplitud que le doy al paso, pero de allá van a poder ver lo más importante en este momento, que es la posición de los pies, ¿sí? Como pueden ver, es como que se sigue respetando pie izquierdo, pie derecho, bocha, ¿sí? Acá ven el largo del paso desde este ángulo. Si la pongo a la misma altura del pie izquierdo, lo voy a realizar más de push barrido, voy a tener que impactar un poco más la bola. Como les dije antes, la empuñadura a mí me gusta que sea la reloj, puede ser levemente, ¿sí? El aplauso puede ser levemente orientada hacia la reloj para que sea más práctico, pero con ambas me debería salir bien y no se debería levantar la bocha. Yo quiero jugarla recto, ¿sí? Con lo que, como les dije, al querer hacerla de push barrido, como ven estoy orientado hacia adelante, ¿sí? Obviamente que tengo que rotar, entonces el hombro tiene un momento en el que apunta en diagonal. Para hacerlo de push barrido llevo el palo hacia atrás linealmente y lo llevo hacia adelante. ¿Sí? Generalmente es más fácil hacerlo con un paso, estático, lógicamente. Metodológicamente lo pueden iniciar como más les guste. Ya vienen de hacer el paso del push lateral, entonces se puede pedir que de bocha estática hagan el paso, ¿sí? Con el pie izquierdo y se juegue. Es un gesto bastante sencillo, realmente, si se hace bien el push lateral, esto después no debería presentar problemas. Pero bueno, se tienen que diferenciar, creo yo, ¿sí? Si yo pongo el pie izquierdo un poco más adelante, ya ahora la puedo sacar directamente de push empujado. Por así decirlo. ¿Sí? Lo mismo si hago el paso, contacto la bocha. Puedo jugarla de esta manera. ¿Sí? No me están saliendo del todo bien, me estoy desconcentrando un poco por la explicación. Voy a mostrar ambos ejemplos. ¿Sí? Es más, voy a mostrar con paso previo, sin paso previo. ¿Sí? Y lo mismo después cuando se quiera mover la pelota, ¿sí? Es importante no mover la bocha muy fuerte porque puede quedarme muy adelante y o me tengo que estirar mucho, tengo que hacer el paso muy largo y podría llegar a perder fuerza, o corro el riesgo de que obviamente se me levante, ¿sí? Porque no la llegue a alcanzar y no quiero. Si quiero jugar la levantada, tengo que poner la bola más adelante, ya tengo que jugar mucho con el movimiento de las muñecas, ¿sí? Entonces, push barrido desde posición estática frontal. Este pie generalmente se rota un poquito, es más cómodo que hacerlo literalmente así. Este pie ya directamente apunta hacia adelante o puede estar un poco rotado, comodidad generalmente. Fíjense que la postura es similar a la del push lateral, ¿sí? Estoy en semiflexión, el largo del paso es similar a la terminación del largo del paso del push lateral, por ahí no en la posición inicial, pero cuando saco el paso es muy parecido.
¿sí? Como les digo, empuñadura de aplauso, puedo girar un poquito a reloj esta mano, comodidad, ¿sí? Acuérdense que para mí lo más importante es que inicialmente la bola no se levante. Y desde acá juego el push. ¿Sí? Obviamente roto lo que puedo. Es un gesto frontal, entonces la fuerza de la rotación la pierdo un poco. Pero al tener la bocha al costado, algo hay. ¿Sí? Y cuando salgo con el peso del cuerpo, obviamente involucra que este pie se apoye después adelante del pie izquierdo. ¿Sí? Bueno, la misma variante, pero con push normal, empujando la bola. Y vamos a hacerlo con un paso para que lo vean bien. Y voy a remarcar un pequeño paréntesis en este caso. Muchas veces, o algunos jugadores se ve que lo hacen muy bien y por ahí les sale hasta más fuerte o tienen más facilidad para jugar a la derecha con este gesto técnico, que al hacer el gesto salen afuera con los dos brazos, ¿sí? Y con las dos manos van muy por detrás del cuerpo, ¿sí? Y después lo juegan de esta manera. No conozco de cricket, pero creo que hay algo de eso en el gesto técnico, que en vez de hacerlo desde acá, ya directamente lo hacen como cargándolo desde más atrás, ¿sí? Y juegan de esta forma. Es muy difícil hacerlo, pero hay algunos jugadores muy buenos que lo hacen más de esa manera. Para mí no tiene mucha diferencia, me parece como que fue algo natural que le salió y hay ciertos patrones que se respetan en varios casos, entonces... qué sé yo, conozco gente que lo trata de formas distintas al gesto, pero para mí es lo mismo. Es comodidad y creo que, como les dije, por ahí es más práctico para poder jugar poder dejar la bocha más atrás para jugar a derecha, que es importante en este gesto técnico, ¿sí? Para jugar esta técnica individual a derecha o izquierda, lo mismo, ¿sí? Que es pasado de la bocha, voy a poder jugar más hacia allá, ¿sí? Un poquito más atrás de la bocha me va a permitir jugar hacia la izquierda. Sobre el final, las últimas dos variantes se los voy a mostrar, pero me queda mostrárselos ya con un paso, ¿sí? La distancia, comodidad de cada jugador o cada jugadora, ¿sí? Y directamente de ahí lo saco, ¿sí? Yo hago un juego con el palo, como que lo cierro y lo abro. Bueno, no es estrictamente necesario, ¿sí? Y si lo quiero ya jugar directamente de push, es medio complicado, pero si quiero empujar la bola, apoyo y salgo. O sea, pongo el palo mucho más cerca de la pelota y el paso lo debería hacer un poquito más adelante, ¿sí? Voy a jugarlo para derecha y para izquierda para que vean desde este ángulo cómo tengo que orientar un poco más el pie y la rotación del cuerpo. Y eso fue todo. Sí, creo que lo más importante ya se los dije y creo que es un gesto técnico que como les expliqué al principio, que es mi favorito dentro de los push porque tiene mucho uso, porque da la posibilidad de jugar más rápido, porque aporta seguridad en ciertos lugares de la cancha y porque me parece estéticamente visualmente más lindo. Así que bueno, nada, eso fue todo. Espero que cualquier cosa que vean distinto me la dejen en los comentarios y que ya si llegaron hasta este punto queda uno o dos videos más de push, porque tenemos que ver el pie derecho adelante, que ya es otro desafío importante, y después ya empezamos con las barras de mano juntas y trabajamos gestos un poco más complejos que seguramente sean los que más vayan a interesarles. Les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Amagado a la derecha. Amagado a la izquierda. Sí. Bye.